Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Sinergia, un espacio donde vamos a conocer y difundir los distintos proyectos y las investigaciones que se realizan dentro de la Universidad Nacional de San Juan. Y también vamos a difundir cómo trabaja en conjunto con instituciones públicas y privadas, como es este caso donde estamos en presencia de la licenciada Maricel Hinojosa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y el abogado Ariel López, que pertenece a la Secretaría de Agricultura Familiar, Delegación San Juan. Muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, empezar a comentar, Maricel, cómo pertenece la Universidad Nacional de San Juan dentro de este foro de universidades nacionales para la agricultura familiar. Bien, el foro de la Universidad Nacional de San Juan lo que hace es responde a un esquema junto a otros foros del país, que estos se crean en realidad con cada uno de los institutos del INTA, que es el Instituto de la Agricultura Familiar, de investigación para la agricultura familiar, donde ellos como iniciativa lo que hacen es impulsar la creación de estos foros para articular y para trabajar con las universidades. De esa manera, en cada región del país se crea el IPAF y a la vez empiezan a generarse esta relación con los foros de las universidades. En el caso de Cuyo, por ser el IPAF, este Instituto de Investigación para la Agricultura Familiar, el más reciente con respecto a los demás, este foro de la Universidad Nacional de San Juan también es el más reciente. Y como objetivo en general lo que tienen todos estos foros es que básicamente la universidad es donde se genera el conocimiento, donde a través de diferentes ejes, como puede ser la docencia, la investigación o la extensión, se trabaja con la temática de agricultura familiar bajo las distintas disciplinas y en las distintas facultades. Entonces, justamente el IPAF lo que hace es impulsar para que esta articulación sea una articulación fluida, pero no solamente con las universidades, sino también con las organizaciones que trabajan con el sector y con los productores, por supuesto. De esta manera, la universidad, en cierta forma, lo que hace es poner en marcha todo, digamos, despliega tanto las actividades de docencia como las de investigación o las de extensión, de manera de, además de poder profundizar en algunas temáticas que por ahí son coyunturales, como es en los recursos naturales, el tema de la tenencia de la tierra, la visión de territorio y un montón de aspectos que son transversales a la temática. Además de eso es visualizar también que se está trabajando y más allá de eso es cómo se está trabajando, ¿sí? Que digamos se puedan compartir criterios, se puedan unificar criterios para trabajar con la temática. Y en este contexto entra en juego, digamos, la Secretaría de Agricultura Familiar. Ariel, ¿cómo fue este primer contacto con la Universidad Nacional de San Juan? Bueno, ahí con la gente de Maricel y otros compañeros de la Facultad de Biología, ya la Secretaría viene trabajando hace 3 años en distintos proyectos. Uno, digamos, un proyecto importante fue el proyecto digamos, enmarcado dentro de la Ley de Bosques, digamos, para la conservación del bosque nativo. Y bueno, la Secretaría viene trabajando, digamos, desde hace mucho, también viene impulsando el foro de universidades de la agricultura familiar, porque nos parece una instancia fundamental, digamos, en esa comunión, esto que decía Maricel recién, la universidad es el lugar donde se generan conocimientos, también hay otros lugares donde se generan otro tipo de conocimientos y la riqueza está en esa amalgama de los conocimientos de la gente del campo, de las organizaciones, de los campesinos, de las comunidades indígenas, junto con la universidad. Me parece que ahí encontramos la riqueza para poder ir transformando esta realidad del sector de la agricultura familiar, que en muchos aspectos es adversa y en otros, digamos, se han ido dando pasos más importantes o se ha avanzado un poco más. ¿Cuáles son algunas de las actividades que han realizado hasta el momento?
Bueno, en el marco del foro, como decía Ariel, una de las cuestiones claves en este objetivo principal del foro es articular justamente estos dos tipos de conocimientos, digamos, y enriquecerse mutuamente. Nosotros teníamos como primera tarea dentro del foro es más que nada visualizar las personas que estaban trabajando como equipos en la temática, haciendo cosas muy interesantes en el marco de la universidad, desde la docencia, pero también desde investigación o extensión. Entonces, a partir de, en el año 2014, el año pasado, se declaró el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Sí. Entonces, digamos, a nivel del mundo, en distintas partes, dentro del país y en nuestra provincia, distintas organizaciones que trabajan en la temática realizaron diferentes actividades. Nosotros en la universidad creíamos posible que también era importante de alguna manera hacer algo que esté relacionado a generar también más actividades, a convocar. Se realizó la primera jornada de agricultura familiar en la Universidad Nacional de San Juan, organizada por el Departamento de Biología. Y básicamente lo que hicimos en esa jornada era, a través de mesas redondas y de exposiciones, hubieron diferentes personas que expusieron temas diversos, no solamente dentro de la universidad, sino también de otras instituciones como la Secretaría de Agricultura Familiar o el IPAF, el INTA, con algunos programas como el ProHuerta, también estuvieron como expositores, se debatieron temas, y a partir de ahí lo que se hizo fue convocar a la gente que está trabajando en la temática dentro de la Universidad Nacional de San Juan, en las distintas facultades, y empezar a trabajar en el marco del foro. Desde ahí empezamos, digamos, con un trabajo muy a pulmón, por así decirlo de alguna manera, porque es un espacio de militancia, es un espacio de total horizontalidad y diverso, porque todos los que pertenecemos al foro somos de distintas disciplinas, con distintas formaciones, pertenecemos a distintas unidades académicas, y justamente ahí está lo rico. Seguro, y empezar a debatir esta temática que es reciente y que está tomando impulso, pero por ahí muchas veces uno dice agricultura familiar, pero Ariel, ¿qué tenemos que entender por este concepto? Bueno, es un tema, digamos, que los sociólogos se han matado la cabeza pensando, digamos, y hay distintos conceptos muy amplios, no nos vamos a poner a explayar en eso, simplemente entender que el sector de la agricultura familiar son productores cuya mano de obra en su producción, en su mayoría es la familia, que pertenecen a un medio rural y que tienen como principal entrada económica, digamos, lo que producen. Básicamente, en un concepto muy amplio, te vuelvo a repetir, hay muchísimos conceptos, pero para que, digamos, la gente de a pie entienda, cuando hablamos de agricultura familiar, se trata un poco de eso, ¿no? Y agregando un poco lo que decía Maricel, me parece que esta interrelación que hay entre instituciones como la Secretaría y la universidad apuntan o sea, tenemos un norte común que es no solo visualizar al sector, sino poder ver o poder de alguna manera incorporar ese sector a la universidad en el sentido de hay carreras como agronomía, como biología, como abogacía, en donde no se sabe, cuando se habla de agricultura familiar, no se sabe, digamos, no solo en la Universidad de San Juan, sino en la universidad en toda la Argentina y me animo a decir en América Latina. Porque hay distintos modelos de producción, hay un modelo agroexportador y hay un modelo de la agricultura familiar, en donde se hace un poco más de hincapié en la producción en el mercado interno, en donde las lógicas del agronegocio no entran. Claro. Entonces, digamos, hay toda una mirada desde estas cuestiones, desde estos modelos,
que está muy bueno que la universidad comience a mostrarlo, a incorporarlo, a tenerlo dentro de las currículas de las distintas facultades, porque si no solamente hay una formación para un determinado modelo, y en Argentina existen otros modelos, no solo el agroexportador, sino que está también este modelo de la agricultura familiar, que intenta de alguna manera ser un modelo mucho más sustentable, un modelo donde se piensa en la soberanía alimentaria, en el bienestar del pueblo. La agricultura familiar en América Latina produce casi el 60% de lo que consumimos, lo produce la agricultura familiar. Entonces, por ahí empezamos a darnos cuenta, digamos, que es un sector que hace un aporte económico muy importante, que hace al alimento de los pueblos y que hoy en algunos ámbitos está ausente. En San Juan y en Argentina, a partir, digamos, de estos últimos años, la agricultura familiar ha tomado fuerza después de la destrucción que hubo en los años 90 con los sistemas neoliberales. Hoy en Argentina por lo menos empezamos a darle importancia y a creer en este sector de la agricultura familiar, que no solo antes lo consideraban, bueno, son los más vulnerables, los que hay que asistirlos. Bueno, hoy ha cambiado ese esquema dentro del gobierno. Esa visión hoy se incorporan como sujetos activos que tienen una propuesta muy interesante para darle a la sociedad y que son parte de el motor, por decirlo así, uno de los motores más importantes de economías regionales, de la economía en general de la Argentina. Ariel, y si empezamos a hablar del marco legal, ¿hay una ley que los protege, les da derechos, garantías? Bueno, justamente el año pasado se creó, digamos, la ley provincial, se sancionó la ley provincial de agricultura familiar acá en San Juan, la ley 8522. Al mismo tiempo se sancionó una ley nacional de agricultura familiar, todo esto en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, decretado así por la FAO. Y la verdad que por primera vez hay una especie de, como decías vos, de marco legal que pueda sostener las necesidades, que pueda incorporar las problemáticas de las comunidades campesinas, de pueblos originarios también. Bueno, Ariel, nos quedamos en esto del sector, de cómo se ha empezado a visualizar de otra manera y a tratar de otra manera. ¿Cuál es la realidad actual de los productores de San Juan? Bueno, en San Juan nosotros tenemos un registro que se llama RENAF, Registro Nacional de la Agricultura Familiar, en donde se hace un relevamiento, digamos, como una primera instancia para poder definir cuáles son las políticas públicas y a quiénes van dirigidas. Necesitábamos esa herramienta del registro. Hoy en San Juan hay más de 5.000 agricultores familiares inscriptos en el RENAF. Hay muchos más porque todavía no terminamos de hacer todo el censo. ¿De qué departamentos? De todos los departamentos de San Juan. Hay relevados de todos. En algunos hay más, en otros hay un poquito menos, pero digamos todo San Juan está incluido en el registro, en un registro nacional, digamos, así que en todas las provincias pasa más o menos lo mismo. En Argentina se calcula que hay unos 250.000 agricultores familiares. Todo esto superó ampliamente los censos, el último censo que hubo de 2002, y aparte porque hay una nueva forma de medir, no por, digamos, ahora se mide teniendo en cuenta a la familia de agricultores. Antes era la explotación agropecuaria, entonces hay algunas cuestiones que han cambiado, pero ha hecho que hay un incremento desde el 2002 a la fecha muy superior al censo más antiguo del 2002. La realidad, bueno, es la realidad que se da no solo en San Juan, en general en todas las provincias de la Argentina.
una de las cuestiones y problemas a definir y que hay que trabajar y que falta trabajar mucho todavía es las problemáticas de la tierra, la problemática del agua. Sabemos que en Argentina la distribución de la tierra desde sus inicios, digamos, hay una concentración de la tierra y que eso a lo largo de muchísimos años todavía no se ha podido cambiar, digamos. Entonces hoy tenemos una realidad en donde los pequeños agricultores, las comunidades de pueblos originarios, las comunidades campesinas, en su mayoría no son titulares de las tierras. Es muy difícil el acceso a la tierra, aún así son eficientes en lo que hacen, en la producción que hacen. De alguna manera se las rebuscan, digamos, porque ha sido así durante muchos años, pero ese es un tema, digamos, pendiente todavía, igual que el agua. Histórico, digamos, que hacen, digamos, a un problema crónico que viene desde hace muchos años. Pero por lo menos con las sanciones de estas leyes que hablábamos, ¿contempla este tipo de problemáticas? Se están contemplando. Digamos, cuando uno habla de la tierra es un tema bastante complejo, digamos, pero se ha ido avanzando. En San Juan, por ejemplo, la ley contempla, la autoridad de aplicación en San Juan de la ley es el Ministerio de la Producción de acá de San Juan, y le otorga la posibilidad de crear a ese Ministerio de Producción un registro de tierras que lo que hace es ir dando pasos hacia un ordenamiento territorial, poder definir quiénes son los que tienen tierra, quiénes los que no, qué tierras hay improductivas, qué tierras pertenecen al fisco y en qué medida se puede hacer un traslado de esas tierras a aquellas comunidades que no poseen tierra, que se ven obligados a alquilar o que les prestan. Entonces, la ley provincial contempla la cuestión de la tierra en ese sentido, creando un registro de tierra. La ley nacional también habla de la cuestión de la tierra, va un poquito más allá porque en un artículo la ley contempla la posibilidad de frenar cualquier tipo de desalojo en donde estén involucrados agricultores familiares. Muy interesante. Y esto de los desalojos, y no es por casualidad, digamos, como yo te decía antes, muchas veces estos dos modelos en pugna que hay, el modelo agroexportador y el avance de la frontera agrícola, desde la pampa húmeda a lugares en donde antes no se plantaba soja y hoy por la tecnología se puede hacer, ese sistema ha hecho que muchos campesinos, muchas organizaciones campesinas, muchas familias se hayan visto desplazadas. Claro. Y bueno, y se han producido muchísimos desalojos. No por nada la ley nacional contempla esta cuestión del freno, por lo menos en un término de 5 años desde que se sancionó el tema del freno de los desalojos, porque ha sido una cuestión muy sentida por las comunidades campesinas. Así que se han ido dando avanzando pequeños pasos en relación a ese tema. Maricel, además de este diagnóstico, estos debates sobre la temática dentro de la Universidad Nacional de San Juan, se han estado realizando ferias de agricultores familiares dentro de las instalaciones mismas de la universidad, en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, esta iniciativa, esto es porque justamente uno de los objetivos del foro es articular con instituciones como la Secretaría. Entonces, en el marco de la universidad nos pareció interesante organizar. El año pasado organizamos esta jornada que yo hacía referencia recién, este año hicimos otra con respecto a la ley de agricultura familiar, que nos parecía como un punto de partida para visualizar también dentro de la academia, digamos. Entonces, junto con esta actividad de jornada, también lo que hicimos fue invitar a los productores en el marco de la feria que organiza y que ellos siempre visitan distintos lugares de la provincia desde la Secretaría de Agricultura Familiar. La verdad es una buena iniciativa porque, no solamente permite, y esto más allá de, digamos, que es un espacio donde se pueden hacer muchas cosas, esto que decía Ariel de también que la universidad tenga ese concepto, ese objetivo de abrir las puertas a la sociedad, en este caso en una temática específica como es la agricultura familiar, y que también los productores puedan venir a la universidad,
como un espacio de intercambio, de conocimiento, de experiencia y de un montón de cosas que enriquece no solamente a la universidad en sí, sino a las personas que están en formación, los alumnos, con esa visión de, digamos, de generar un conocimiento a través del intercambio, en este caso de los que están en el territorio, los productores, los agricultores y la universidad. Y esta temática, recién me comentabas, está siendo abordada desde diferentes campos de acción y de conocimiento, como es el diseño, en la biología. Sí. Coméntame cómo se está abordando la temática desde las diferentes carreras. Bien, en las distintas carreras de las 5 facultades de nuestra universidad se aborda, digamos, desde distintas disciplinas. Hay mucha gente trabajando en la temática y eso es muy bueno. A través en las currículas, la agricultura familiar está como temática. Después está la discusión cómo, qué ejes, hay toda una cuestión que quizás sea también para mejorar, pero está bueno tenerlo en cuenta que hay currículas que incluyen la temática. Y después están los proyectos de investigación que surgen a partir de problemáticas concretas, como contaba recién Ariel, como es el tema de tenencia de la tierra, el desplazamiento de los productores por el avance de la urbanización, o sea, bajo modelos distintos de producción. Son problemáticas que son visualizadas por los investigadores o por distintos equipos y que actualmente se están desarrollando en distintos institutos. En nuestro caso, en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, hay un grupo de diseñadores que están con la temática de la agricultura para diseñar justamente mostrar los productos de una manera de que se ponga en valor la producción, no solamente con el producto, lo que se pretende vender, sino además que sea un producto de originalidad y que llegue a la sociedad y que detrás hay todo un modelo de producción, como decía Ariel. Y crear una identidad. Y crear una del identidad. sector. Sí, sí. Después, en el caso de las carreras que son más de las ciencias naturales, como es en el caso de biología, bueno, o agronomía en el caso de ingeniería, trabajan, bueno, en la ingeniería agronómica en sí, el campo de estudio es el agricultor, digamos. Claro. El tema son las escalas y los modelos de producción. Entonces ahí también hay otro debate muy interesante, como planteaba Ariel, que la universidad pueda también visualizar y tratar esta heterogeneidad dentro del sector. Claro, en el caso incluir otro tipo de conocimiento, claro, tal vez que por ahí no se lo tiene en cuenta, nunca se lo estudió, no se le dio el espacio. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que se destacan en esta ley? Bueno, primero me parece que es central que la autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Agricultura Familiar sea el Ministerio de la Producción, lo cual cambia un poco el eje en donde ha estado situado antiguamente el sector, digamos, de ser un sector que era solamente para asistencia, a un sector que solo se tenía que preocupar el Ministerio de Desarrollo Humano. Hoy lo toma el Ministerio de la Producción. Eso cambia un poco el eje y los centra a ellos como sujetos de derecho, los centra al sector de la agricultura familiar como un sector pujante en materia económica de una provincia. Entonces me parece que ese es uno de los puntos centrales. Los otros puntos tienen que ver con lo que habíamos hablado anteriormente, con el tema de la tierra, en donde existe la posibilidad de crear un registro de tierras rurales. Otro punto destacado es el tema de que está la posibilidad de crear un proyecto de construcción de viviendas rurales en el lugar en donde viven, digamos. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en la zona de 25 de Mayo, con los puesteros, bueno, un lugar en donde está el puesto, en donde vive la gente, digamos. La idea es no desarraigar, sino que la gente vuelva al campo. Recién decía, en Argentina el 7% solamente de la población vive en una zona rural, digamos. Hay un desierto, claro, digamos, de toda la concentración está en las grandes ciudades. Sí, sí. La Secretaría propicia, digamos, la vuelta al campo. Y apropiarse de su lugar. Y para eso no queda otra que hacer
que la gente se sienta cómoda en el lugar que vive. Si no, va a seguir pasando esto, digamos. La idea es que el lugar, el ámbito rural sea un lugar digno para vivir, con todas las comodidades que cualquier ciudadano tiene. Y que puedan satisfacer sus necesidades en su mismo lugar. Exacto, esa es la idea. Bueno, la ley habla mucho del asociativismo, habla de las cooperativas, de cómo hacer para que la dirección de cooperativas vaya al lugar, digamos, porque muchas veces es muy difícil que las organizaciones o las comunidades puedan llegar a la ciudad. Entonces, bueno, cómo acercamos esas reparticiones a donde están, a donde viven. Y bueno, y otro gran elemento fundamental de la ley es el Consejo Consultivo que se crea, en donde se crea un ámbito formal de participación de las organizaciones, de las cooperativas, de las asociaciones campesinas con el Ministerio de la Producción. Digamos que eso no estaba, si bien se da esta relación, pero se da desde la informalidad. Hoy hay un lugar, un espacio en donde se pueda discutir cara a cara, organizaciones campesinas y Ministerio de la Producción, las políticas necesarias para el sector. Ya para ir cerrando, bueno, Maricel, y el trabajo en conjunto siempre desde la Universidad Nacional de San Juan en todos estos campos que recién Ariel nombraba, ¿cuáles han sido las expectativas y los resultados que han obtenido en este trabajo que se puede observar? Bien, en realidad esto es un espacio de construcción. En sí el foro, que es tan nuevo, digamos, es un espacio que vamos construyendo día a día con objetivos, con actividades. Y puntualmente, digamos, a través de esta articulación con la Secretaría de Agricultura Familiar, lo interesante es también conocer las problemáticas y cómo de alguna manera la universidad puede dar respuestas a esas problemáticas. Acá en San Juan, puntualmente, el tema del agua, suelo, la biodiversidad en general y el tema de tenencia de la tierra son como comunes o como los aspectos más llamativos, y no solamente acá, sino en el país en general. Y a partir de esos ejes, digamos, justamente el objetivo es ir generando actividades, ahora nuestro objetivo es un poco acercarnos más al espacio rural, a través de la articulación con los productores, obviamente a través de la Secretaría de Agricultura Familiar y otras instituciones, para generar espacios sobre todo de reflexión, de discusión. Estas jornadas que hemos realizado hasta el momento nos han servido un poco también para ver cómo estamos haciendo las cosas en la universidad, qué tipo de formación estamos dando y hacia dónde vamos. Me parece que esa es como la reflexión más importante que tiene que quedar en estos espacios, y sobre todo poder formar y educar a través de la diversidad. Me parece que ese tendría que ser el objetivo, y que la diversidad tiene que ver con incluir a todos los que están en la sociedad, que la sociedad salga que vaya a la universidad y la universidad se abra a la sociedad con problemáticas específicas, y sobre todo tratar de generar actividades conjuntas a través de la extensión. Me parece muy interesante. Después, nosotros como foro tenemos mucho camino por andar, por así decirlo, porque recién hemos comenzado, tenemos mucha gente en las facultades, en cada una de las facultades trabajando, y por ahora lo que estamos haciendo es construir el espacio, fortalecer las unidades académicas que están trabajando en cada carrera con la temática, y a la vez ir generando actividades en concreto. Me parece que hacia ese lugar es donde apuntamos. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, quiero agradecerles por su presencia, por venir y bueno, difundir todo este tipo de trabajos que se llevan en conjunto entre la universidad pública y otros sectores de la sociedad que son muy importantes para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por invitarnos. Nosotros nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Sinergia. Muchas gracias. Chau.